Tenemos lateral de mueble superior en buen estado. Observamos. Gracias. Tenemos parte interna del mueble en buen estado. Observan tornillos, observan la parte interna en buen estado, bisagras en buen estado, gato con fuerza, sosteniendo la puerta de manera correcta. Parte interna se observa en buen estado. Borde con una manchita de óxido. Acrílico en buen estado. Parte interna se observa mueble y lámina metálica en muy buen estado, bisagras en buen estado sin rastros de óxido. Observamos dos puertas, las cuales se observan y se evidencian en buen estado, agarraderas correctamente sujetas, puertas en la parte externa se observan en buen estado, acrílico en buen estado, parte interna se observa en buen estado. Acrílico en buen estado, bisagras en muy buen estado. Tenemos parte interna del mueble en muy buen estado. Mueble en buen estado. Última puerta del mueble superior en buen estado, agarradera correctamente sujeta. Tenemos parte interna en muy buen estado, entrepaño en buen estado, fondo en buen estado, láminas metálicas en muy buen estado, bisagras sin óxido. Tenemos un tubo metálico adherido al muro en buen estado. Se observan dos perforaciones con sus tornillos. Observamos el chape de muro en muy buen estado. Tenemos portapapel, plástico en buen estado. Tenemos en la parte superior un chape de muro con filos y bordes en muy buen estado, muro pintado color blanco en buen estado. Tenemos una ventana con marco metálico con algunas manchas de pintura color blanco. Se observa vidrio en buen estado con algunas salpicaduras de pintura. Detallamos estufa, filos y bordes se observan en buen estado, sin golpes. Observamos estufa de 4 puestos. ¿Cuál de las dos será la? Podemos observar un fogón con chispa funcionando de manera correcta, un fogón sin chispa. Este tiene chispa, pero al soltar se apaga, y este fogón sí está pegado. Con detalles. Segundo botón, fogón prende.
con mechera. Tercer botón tiene chispa. Al parecer el punto del gas se tapa lo que se suelta el botón porque no prende con mechera, solamente prende mientras se mantiene sostenida la perilla. Y esta última funciona su chispero, pero está pegado el botón. Continuamos, mueble de cocina, mesón de cocina con algunas rayaduras, algunas salpicaduras de pintura, desgaste natural. Observamos lavaplatos con su respectiva rejilla de desagüe, llaves abriendo de manera correcta, cerrando de manera correcta. Lavaplatos se observa en buen estado, filos y bordes en buen estado. Borde metálico se observa en buen estado. Observamos mesón en buen estado, filos y bordes en buen estado. Mueble inferior de la cocina. Observamos parte externa de las gavetas en buen estado. Punto para horno. Portacubiertos se observa con algunas manchas de desgaste, algunas manchas de óxido, pero en general funcional, deslizando de manera correcta. Parte externa, gavetas en buen estado. Tenemos algunas salpicaduras en la puerta, tenemos algunas manchas de óxido y algunas peladuras en la manija. Abriendo la puerta, detallamos manchitas. Abriendo la puerta observamos parte interna en buen estado, bisagras en buen estado, filos y bordes en buen estado, fondo en buen estado con múltiples manchas de óxido. Tenemos un resane en la parte inferior derecha. Tenemos agarradera partida y pelada. Mueble sin mueble fijo. Tenemos parte interna en muy buen estado. Parte inferior se observa oxidada, deteriorada. Detallamos parte inferior. Con desgaste y con manchas de óxido, y con desgaste en la lámina por óxido. Tenemos puerta, parte externa en buen estado con algunas manchas. Tenemos algunas manchas en la parte superior también. Gaveta abriendo de manera correcta con algunas manchas en el fondo, deslizando de manera correcta, abriendo y cerrando de manera correcta. Frente de gaveta con algunas manchas. Tenemos parte interna en buen estado, bisagras en buen estado, entrepaño con algunas manchas, fondo con algunas manchas, desgaste natural, y bisagras se observan con rastros de óxido. Parte inferior se observa en buen estado. Tenemos una última gaveta y puerta, las cuales se observan en buen estado. Agarradera correctamente sujeta con cinta. Fondo en buen estado, entrepaño en buen estado, parte interna en buen estado, agarradera correctamente sujeta, fondo en buen estado. Tenemos una repisa
un estante con un adhesivo, puertas metálicas en buen estado, parte externa en buen estado, agarradas correctamente sujetas con algunas peladuras, parte interna se observa en buen estado. Observamos fondo y entrepaño en buen estado, fondo y entrepaño en buen estado. Fondo en buen estado, parte inferior se observan dos puertas en buen estado. Detallamos filos y bordes con algunas pequeñas manchitas de uso natural. Parte inferior se observan frente de puertas en buen estado, agarradas con algo de desgaste natural. Parte interna se observa puerta en buen estado, borde inferior en buen estado y tenemos la parte interna inferior con rastros de óxido, igual que en la otra puerta. Con rastros de óxido se observa una mancha de algún adhesivo. Bisagras en buen estado, fondo y entrepaño en buen estado, bisagras en buen estado. Detallamos parte inferior de la campana y del mueble en buen estado. Lateral de mueble se observa en buen estado con un gancho metálico. Borde inferior se observa con rastros de humedad. Por este costado observamos lateral en buen estado, borde en buen estado. Tenemos muro enchapado de manera correcta, punto eléctrico con su tapa color negro, muro en buen estado, ventana algo dura para deslizar, pero abre y cierra de manera correcta. Enchape de piso de la cocina en buen estado. Tenemos una cerámica partida. Observamos enchape en buen estado, sin faltantes. Guardaescuadras completos. Enchape en buen estado, una mancha en el enchape. Tenemos cubierta de la cocina pintada color blanco, una lámpara tipo Huawei funcionando de manera correcta. Cubierta sin manchas, sin rastros de humedad. Tenemos una habitación la cual nos relaciona muro pintado color blanco en muy buen estado, sin perforaciones. Tenemos una puerta en madera, una ventana en madera, guardaescobas completos, tenemos puntos eléctricos en muy buen estado, tenemos marco de ventana, carpintería en muy buen estado, vidrio en buen estado, tenemos marco de puerta en buen estado con algunas salpicaduras de pintura, una pequeña peladura, detallamos marco con algunas peladuras, en general en buen estado. Tenemos parte inferior de la puerta en buen estado, lateral de marco se observa en buen estado, parte interna del marco, lámina de la puerta se observa y se evidencia en buen estado, puerta no ha sido golpeada, no se observa con hendiduras, con fisuras. Me relaciona una chapa de goma metálica. Lateral de la puerta observamos en buen estado, tope antigolpes.
parte inferior en buen estado con algunas pequeñas peladuras, parte interna de la puerta en buen estado, lámina en buen estado, sin golpes, lámina en muy buen estado, parte inferior se observa sin rastros de humedad, lateral de la puerta se observa con perforaciones con algunas pequeñas peladuras, detallamos en buen estado, cartera en buen estado, tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, muy buen estado, tenemos punto eléctrico en buen estado, guardaescobas completo, tenemos parte interna de la ventana, la cual se observa en buen estado, ventana asegurando de manera correcta, marco en madera en muy buen estado, tenemos vidrio con papel esmerilado en muy buen estado, bisagras se observan en buen estado, punto eléctrico en buen estado, tenemos un muro pintado en muy buen estado, que los bordes del muro se observan en buen estado, tenemos muros sin perforaciones, pintura uniforme, puntos eléctricos en buen estado, muros sin perforaciones en muy buen estado, sin detalle en su pintura, pintado uniforme, puntos eléctricos en muy buen estado, parte inferior se observa guardaescobas completos, muro pintado color blanco en muy buen estado, muros sin perforaciones y guardaescobas se observan completos, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, enchape de piso se observa en muy buen estado, con algunas manchas en su guardaescoba, enchape de piso sin golpes, sin desbordilladuras, en muy buen estado. Tenemos una cubierta con 5 lámparas tipo ojos de buey, cubierta pintada color blanco en muy buen estado, sin rastros de humedad, lámparas funcionan de manera correcta, dos tapas en la parte superior, puntos eléctricos en muy buen estado, tenemos un acceso al baño de la habitación principal con su filo de borde de enchape en muy buen estado, muro pintado de manera correcta y enchapado de manera correcta, filo de borde en muy buen estado, parte interna se observa en buen estado, tenemos una puerta en acrílico, la cual se observa en buen estado, borde inferior en buen estado, puerta con algunas pequeñas manchas con un adhesivo, puerta color blanco en buen estado, se observan los pegues de la puerta, no se observan separaciones, se observan en buen estado, agarradera correctamente sujeta, puerta deslizando de manera correcta, abriendo de manera correcta y cerrando de manera correcta. Tenemos parte interna de la puerta en muy buen estado, seguro, funcionando de manera correcta, un tope o guía de la puerta en la parte inferior incrustado, guía en la parte superior en buen estado, enchape se observa en buen estado. Tenemos muro con 2 perforaciones, enchape de muro se observa en buen estado, 2 perforaciones con chazos, enchape de muro en general en buen estado. Tenemos enchape de piso, cerámica en buen estado, rejilla de salvo correctamente sujeta, enchape de piso sin desportilladuras ni golpes, enchape de piso en muy buen estado. Tenemos muro con enchape en buen estado, algunas cerámicas con diseño en buen estado, brechado de manera correcta, sin faltante del enchape,
muy enchapado de manera correcta. Tenemos 2 perforaciones con chazos. Se observa una luz en la cerámica, pero no está fisurada ni vencida. Tenemos lavamanos con algunas manchas. Lavamanos con un cordón enredado. Tenemos llave abriendo de manera correcta, cerrando de manera correcta, algunas manchas junto a la llave, manchas por uso o desgaste natural. Tenemos pedestal correctamente instalado, pedestal en buen estado. Observamos que ya hace falta un poco de pegue. Pedestal está algo suelto. Instalación del lavamanos se observa sin goteo al momento del video. Punto eléctrico en buen estado, sanitario de marca Corona en buen estado, tapa en buen estado, parte interna del sanitario se observa en buen estado, lateral, base sanitaria se observa en buen estado. Observamos sanitario descargando de manera correcta, tanque de sanitario en buen estado, tapa se observa en buen estado, parte interna, observamos en buen estado, observamos cadena en buen estado, flotador en buen estado, observamos el chape de muro en buen estado. Tenemos 4 perforaciones con chazos. El chape de muro en general se observa así, cerámicas fisuradas. Tenemos una tina, observamos y detallamos tina en buen estado, vidrio en buen estado, ducha en buen estado, llave de teléfono, observamos esta parte está suelta, le damos parte interna con su respectivo tapón de desagüe. Observamos duchas funcionando. Ducha teléfono también se encuentra funcionando.
jabonera, enchape de muro en buen estado, extractor funcionando de manera correcta, encendiendo y apagando de manera correcta, cubierta pintada color blanco en buen estado, lámpara funcionando de manera correcta, cubierta en general en buen estado, espejo en buen estado, llave en buen estado, saliendo del baño de la puerta principal. Hacemos paneo del enchape, paneo de la cubierta, la puerta se encuentra en buen estado. Continuamos para el sector de patio de ropas, donde observamos puerta metálica con algunas manchas, puerta no me relaciona retoque reciente de pintura, se observa lámina en buen estado, tenemos rastros de óxido en el marco de la puerta, tallamos marco de puerta con múltiples salpicaduras de pintura, parte superior, reja y vidrio en buen estado, vidrio con papel esmerilado en buen estado, tenemos salpicaduras de pintura en el marco de la puerta, pasadores funcionando de manera correcta, puerta abriendo de manera correcta, lateral de marco se observa con múltiples salpicaduras como mencionaba anteriormente, parte interna de la puerta se observa con múltiples salpicaduras, filos y bordes se observan en buen estado, parte externa de la puerta se observa con múltiples salpicaduras, en general en buen estado. Tenemos muro color blanco en buen estado, guardaescobas se observa completo, filos y bordes de muro se detallan en buen estado, muro pintado color blanco sin perforaciones, muro color blanco sin perforaciones, sin desportilladuras, tenemos borde metálico en buen estado y enchape en muy buen estado, enchape sin faltantes, enchape en buen estado, borde metálico en buen estado, enchape sin faltante, detallamos enchape de piso en buen estado, enchape de piso se observa sin faltantes, cerámicas se observan en muy buen estado, guardaescobas se observan completos, rejilla de desagüe correctamente instalada, tenemos filo y borde en muy buen estado, enchape en buen estado, enchape inferior del lavadero en muy buen estado, se observa pues el resane del tubo, este enchape sí se observa con una cerámica partida, en general en buen estado. Tenemos lavadero en granito prefabricado, el cual se observa en buen estado, con algunas manchas de desgaste natural, filos y bordes en buen estado, lavadero en buen estado, tanque funcionando de manera correcta con su respectivo tapón. Tenemos muro pintado color blanco sin perforaciones, punto eléctrico sin su tapa, punto eléctrico incompleto. Tenemos parte superior, ventana con marco metálico, marco manchado con pintura del color del muro, pintura color blanco. Tenemos parte superior, se observa el ladrillo de la placa, se observa el ladrillo con múltiples salpicaduras de pintura, vencido, partido.
Muro pintado color blanco, tenemos tanque de 1000 litros, tenemos muro con enchape correcto. En la parte inferior se observa con algunas salpicaduras de pintura, parte superior se observa muro en buen estado, muro en buen estado. Por esta parte también observamos muro en buen estado, ganchos adheridos a la pared, tenemos punto de desagüe, filo y borde de muro en muy buen estado, tope esquinero metálico en buen estado, tenemos unas repisas con fondo en buen estado, carpintería en buen estado, enchape en buen estado, filos y bordes en buen estado, parte interna en buen estado, punto para la lavadora, punto de llenado y desagüe, muro pintado color blanco en buen estado, muro con algunas salpicaduras, llenado de la lavadora funcionando de manera correcta, toma corrientes de seguridad, tenemos muro pintado color blanco, instalación hidráulica del lavadero se observa en buen estado, fondo en buen estado, tenemos muro con plafón y su respectivo bombillo, parte superior se observa parte del ladrillo de la placa, se observa con salitre en esta parte, tenemos cubierta de patio con malla, me relaciona un candado, marca Yale, tenemos muro pintado color blanco, lavamanos, muro enchapado de manera correcta, tenemos filos y bordes metálicos en muy buen estado, portacepillos, espejo, parte superior despegada, detallamos filos y bordes de espejo, un poco de desgaste, vidrio se observa sin venciduras, sin faltantes ni esportilladuras, tenemos acá el marco un poco despegado, algunas salpicaduras de pintura, parte interna repisa en buen estado, carpintería en buen estado, con algunas salpicaduras de pintura, filos y borde en buen estado, bisagras en buen estado, sin rastros de óxido. Tenemos lavamanos funcionando de manera correcta, con algunas manchas de desgaste natural, lavamanos sin fisuras, no se observa filtración y goteo al momento del video. Detallamos bordes y muro en buen estado, ventilación en buen estado, cableado de un posible aire acondicionado, tenemos borde esquinero en buen estado, enchape en muy buen estado, enchape de piso en buen estado, acceso hacia el baño, tenemos marcos sin puerta, filos y bordes de muro en buen estado, detallamos filos y bordes de muro en buen estado, detallamos parte interna, placa, filos y bordes de muro en muy buen estado. Ingresando al baño tenemos enchape de piso en buen estado, un esquinero plástico en buen estado, enchape de zona húmeda en buen estado, rejilla de desagüe correctamente sujeta, enchape con algunas manchas, enchape de piso en buen estado con algunas pequeñas manchas, tenemos sanitario de marca Corona, tanque con algunas salpicaduras, sanitario en buen estado, se observa el sanitario pegado correctamente, tapa con algo de desgaste, sanitario desarmando de manera correcta, lateral de sanitario en buen estado, tenemos tanque en buen estado, tapa en buen estado, cancha con una parte interna se observa sin descontinuidad. Tanque sujeto de manera correcta, tenemos
Muro enchapado correctamente, 3 perforaciones, 2 de ellas con puntillas. Muro con ganchos plásticos y tubo metálico para cortina. Enchape de muro en buen estado con algunas pequeñas manchas, pero en general en buen estado, sin tabletas fisuradas. Tenemos enchape de muro en buen estado, tenemos una desportilladura, muro con un chazo, muro enchapado correctamente. Se observa la instalación del sanitario, se observa así, goteo. Observamos acá unas cerámicas vencidas, todo el borde inferior se observan cerámicas vencidas, se observa un chazo en el muro, se observa enchape en buen estado. En general, parte superior se observa toallero correctamente sujeto en buen estado. Tenemos enchape de muro en buen estado. Tenemos ducha sin su lluvia, tenemos porta jabón en buen estado. Observamos lluvia funciona de manera correcta, abre y cierra de manera correcta, cubierta pintada color blanco en buen estado, plafón con bombillo. Bombillo funcionando de manera correcta. Bombillo de patio también funcionante de manera correcta. Enchape en general en buen estado con los detalles mencionados anteriormente en este muro en la parte inferior. Damos por terminado el video de la casa ubicada en Villas del Aeropuerto.